En los últimos 10 años, el mercado de trabajo de la economía uruguaya ha pasado por un periodo particularmente bueno. Varios indicadores así lo muestran. La participación femenina ha aumentado, pasando de un 48% que era en el año 2004 a más del 56% en las últimas cifras. También ha mejorado el nivel educativo del conjunto de los trabajadores uruguayos. La participación de quienes solo habían terminado primaria o no la habían terminado pasó de ser cerca de una cuarta parte de los trabajadores a una quinta parte, o sea, en ese porcentaje. Y después otras cifras, como los niveles de informalidad o de desempleo, mejoraron mucho. El desempleo estaba en torno del 13% hace 10 años y hoy está cerca del 6%, la informalidad estaba en torno al 40% y ahora está cerca del 25%, y también fue un periodo donde aumentó considerablemente el salario real. Entonces, en su conjunto nos muestra un panorama de un buen periodo en los principales indicadores del mercado de trabajo. Ese buen periodo deja igual al descubierto algunos problemas. ¿Cuáles siguen siendo los problemas del mercado laboral de Uruguay? Bueno, hay algunos problemas, sí, bastante relevantes. Uno de ellos tiene que ver con el rol de la mujer en el mercado de trabajo, ¿sí? Los niveles de participación de las tasas de actividad de las mujeres, que son del torno al 56, un poco más por ciento hoy en día, siguen siendo bajos en comparación con los hombres y en comparación con otros países, en particular países desarrollados. Y por otro lado también hay una importante brecha de ingresos o de las remuneraciones que perciben las mujeres en el mercado de trabajo. Esa brecha se ha ido reduciendo en los últimos años, pero sigue existiendo. O sea, las mujeres, siendo más educadas en promedio que los hombres, suelen ganar menos. Después, otro elemento que sigue siendo un problema tiene que ver con el nivel de educación del conjunto de los trabajadores uruguayos. Aproximadamente una quinta parte, como decía hoy, no terminó solo la escuela o no la terminó. Si a eso se le agrega aquellos que solo terminaron secundaria, entre los dos son más del 50% de los trabajadores uruguayos, y eso es un porcentaje muy alto. Y después otro problema que ha sido muy difícil de combatir en Uruguay, si bien han habido importantes mejoras, tiene que ver con la informalidad, lo que normalmente se llama los trabajadores que están en negro. Esas cifras han disminuido, en particular han disminuido para los asalariados, pero hay otro conjunto de trabajadores, aquellos que son trabajadores por cuenta propia, ¿sí? Para quienes es un sector, bueno, de la población que es, digamos, un desafío para las políticas públicas, porque esas cifras no han bajado. Para esos trabajadores por cuenta propia, que los que no tienen local es más del 90% los que son informales, y para aquellos que tienen local es cerca de 2/3 son informales. Entonces, este es un problema bastante complicado que requiere distintas políticas públicas. Hoy en día, por ejemplo, se ha implementado el minitributo social del MIDES, que intenta regularizar y aumentar los niveles de formalidad de esos trabajadores, pero bueno, es temprano todavía para saber qué impactos pueda tener. Cuando hacías referencia recién al tema de la educación primaria y la población cómo estaba en el mercado laboral, esa incidencia de la educación formal, pero ¿qué pasa con la mano calificada, la mano de obra calificada? ¿Hay incidencia allí? Bueno, como te decía antes, lo que ha sucedido es que ha aumentado la participación de los trabajadores calificados. Al disminuir la participación de aquellos que son menos calificados, bueno, los otros sectores han aumentado. Sí. Pasamos ahora a uno de los indicadores que tú señalabas, que es el desempleo. Sí. ¿Deja de ser un problema esa cifra que hoy tenemos? Bueno, no, o sea, el desempleo ha bajado en forma importante. Pero bueno, hay dos elementos. Por un lado, hay una diversidad importante ahí adentro. Hay sectores de los trabajadores uruguayos para los cuales el nivel de desempleo sigue siendo mayor. Es mayor para las mujeres que para los hombres, un poco más. Es bastante mayor para los jóvenes. Los jóvenes entre 18 y 24 años tienen un desempleo del entorno del 20%, que es más del triple que el promedio de los trabajadores. Y después incluso es mayor para los jóvenes de menos de 18 años. Si bien es discutible que para este sector de la población haya que tener políticas para aumentar el empleo. Probablemente lo que haya que tener son políticas que los incentiven más a permanecer en el sistema educativo y que por lo tanto desistan de buscar trabajo. Así que la problemática es distinta. Y después hay otro
otro problema que es relevante, que es, en general, cuando se evalúan las cifras de desempleo, se considera, bueno, las personas que están desempleadas en el momento, en ese momento están desempleadas, y eso es un problema para esas personas y para la economía en su conjunto, pero no solamente es un problema para las personas que están desempleadas, puede ser un problema también para quienes ya consiguen un trabajo. Y eso es una de las investigaciones que hemos hecho en el Instituto de Economía, en la que he participado yo en conjunto con Rodrigo Arim y Verónica Marante, y que me interesaba mostrar un poco los resultados. Para ilustrar eso quería mostrar la placa 1, que, a ver si... Bueno, esa placa lo que muestra es la evolución de los salarios de los trabajadores unos 3 años antes de perder su trabajo, de cambiar de trabajo, y 5 años después. Entonces, como se ve en la gráfica, tenemos un primer periodo en el cual el salario está relativamente estable, un shock donde caen los ingresos del trabajador y después comienza a recuperarse lentamente. En esta placa lo que vemos son dos cosas. Primero, la línea verde, bueno, muestran las remuneraciones del salario del trabajador, y la línea naranja lo que ve es el efecto del seguro de desempleo, o sea, cómo suaviza esa caída en los salarios. Pero después lo otro que es interesante ver es que al final del periodo en el cual se ilustra en este gráfico, que son 5 años después de haber cambiado de trabajo, aún está por debajo del salario que tenía antes. O sea, en promedio los trabajadores que cambian de trabajo, que salen del mercado formal de trabajo y después aún volviendo, tienen una remuneración que es un 5% inferior a la que tenían antes. O sea, el desempleo no solo es un problema para aquellos que están desempleados, sino que tiene un impacto en el largo plazo para aquellos que después incluso recuperan el trabajo. ¿Es una característica del mercado uruguayo o en realidad se repite? No, eso se repite en general, y tiene que ver con el hecho de que muchas veces los trabajadores acumulan habilidades que son útiles en la empresa o, a lo sumo, en la rama de actividad en la que están trabajando. Y una vez que pasan a trabajar en otra empresa o en otra rama, eso pierden esas habilidades, pierden la oportunidad de utilizarlas y por lo tanto ganan menos dinero. Eso se ilustra mejor en la siguiente placa que quería mostrarles, que es la número 2, y en ella lo que vamos a ver es lo que sucede para aquellos trabajadores que cambian de rama de actividad. Supónganse, por ejemplo, que un trabajador que estaba en la industria cambia de trabajo y pasa a trabajar en los servicios. Entonces, ahí la gráfica verde lo que nos muestra es la evolución para los trabajadores que una vez que cambian de trabajo siguen en la misma rama, ¿sí? y como se ve, más o menos recuperan el nivel inicial, pero aquellos que cambian de sector de actividad tienen una importante pérdida salarial que no se recupera ni siquiera en el largo plazo. El otro caso en el cual esto también sucede, y esa es la tercera placa que quería mostrar, es en el caso de los trabajadores que permanecen desempleados por un tiempo relativamente prolongado. Entonces, el gráfico ahí lo que muestra es, en el caso de la línea verde, son los trabajadores que están desempleados o fuera del mercado formal de trabajo por menos de un año, ¿sí? y que más o menos recuperan la situación inicial, y en comparación con aquellos que están fuera del mercado formal de trabajo por más de un año, ¿sí? En ese caso, el impacto es mucho más fuerte y básicamente nunca terminan de recuperar los niveles de ingreso anteriores. O sea, que esas personas que habían acumulado ciertas habilidades, no solamente pierden la posibilidad de usarlas cuando cambian de trabajo, sino que además posiblemente esas habilidades y esas calificaciones se van deteriorando en el tiempo si no logran reinsertarse de nuevo al mercado de trabajo. Para revertir esto, ¿es posible, hay políticas concretas que se pueden aplicar? Bueno, sí, hay políticas. Bueno, el seguro de desempleo trata de paliar estos problemas. Otra de las políticas, en particular para aquellos trabajadores que cambian de ramas, tienen que ver con las políticas que lo que tratan de calificar a los trabajadores o de que adquieran otras habilidades que les permitan reinsertarse mejor, ¿sí? Y después, bueno, para aquellos que están mucho tiempo fuera del mercado de trabajo, lo único que hay es un seguro de desempleo un poco más prolongado, pero no hay políticas específicas para estos sectores. Se podrían diseñar en otros países, pero en Uruguay no tenemos.